Es una suerte. Qué bárbaro lo que acabamos de escuchar, ¿no? Qué tremendo este padre, qué sobrecogedor, ¿no? Yo le escuché el otro día, por un encuentro casual, al presidente Evo Morales, que habló de 2 argentinos. Este será uno de ellos y el otro me imagino que será el del ACB. El del ACB se murió y se está investigando. Es difícil de investigar, pero la familia pidió investigar. Justamente había llegado a colaborar con Página 12 en un par de notas. Lo encontraron tirado en el departamento donde estaba en ese momento, Sebastián Moro, y la familia pide averiguar, no sé cómo se puede hacer en términos periciales ahora, porque lo que aparecía fue un ACV. Tal vez hubo un ACV, yo no estoy en condiciones de decir si fue o no fue ACV, sí. Pero la familia sospecha, y los compañeros de trabajo sospechan, quienes los vieron trabajar en Bolivia, sospechan que hubo una golpiza previa y después fue a su departamento y quedó tirado. Qué bárbaro. También bueno, tendría una dimensión diplomática este problema, sí, ¿no? yo creo que sí, por eso le pregunté al padre exactamente eso, si la herramienta era jurídica o era diplomática también. Es jurídica, pero diplomáticamente cualquier país tendría que... Es la defensa, por lo menos el derecho a defensa de los ciudadanos de su origen preso, ¿no? Como mínimo eso. Sí, absolutamente. Y si es manifiestamente injustificado. Sí. Acá lo que suena raro, vos escuchaste, Jorge, él habló de imputación colectiva. La imputación colectiva no existe. Digo, eso es política, pero jurídicamente no existe la imputación colectiva. Eso muestra el carácter del gobierno de facto. Sí. O sea, cada uno tiene que ser... se le tienen que acreditar hechos que sean a su vez tipificados como delitos. Sí. No me quiero hacer el abogado y reemplazar a pero además de todo lo que es el aspecto jurídico y formal, diplomáticamente cualquier país le pregunta al otro por sus ciudadanos. Así es. Es decir, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? Aquí había, viste, vos escuchábamos juntos recién un relato sobre una buena... el padre estuvo diplomático, evidentemente no quiere enemistarse, pero claramente... Diferenció. Diferenció. El cónsul en Santa Cruz se movió rápido y la cónsul en La Paz, por razones que el padre dijo es increíble, no se movió con la misma eficacia. La sensatez que tenía este padre, ¿no? En este estado de desesperación, y cómo supo reconocer además al médico que no traicionó la ética médica. Bueno, pero es gravísimo en un país vecino a 2 ciudadanos argentinos en situaciones tan trágicas como esta, ¿no? El otro día vos sabés que escuché a Jorge Tayana, y Jorge Tayana decía, Bolivia, además de un país hermano, además de la solidaridad que se puede expresar desde la Argentina, hay que tener una cosa, hay que tener en cuenta una cosa, decía Tayana, que es que lo que pasa en Bolivia, lo voy a decir con cuidado para no citarlo mal, porque si no va a parecer que la Argentina es dueña de Bolivia. Tayana no decía eso. Pero el área circunda a la Argentina. Bolivia es país vecino. No es que, con cualquier país o con cualquier ciudadano, sobre todo argentino, uno debe ser solidario, pero además lo que ocurre en Bolivia, decía Tayana, influye directamente en lo que ocurre en la Argentina, por la comunidad boliviana, por la posibilidad de crisis humanitaria, por la posibilidad de la represión directa cuando en el barrio el vecino tiene problemas, vos podés ser solidario con el vecino, uno diría éticamente debés, pero no me quiero poner el deber ser yo, digo podés, después vos elegís si sos o no sos. Ahora, claramente, el vecino en problemas te genera problemas a vos también. Sí, por supuesto, sí. Claramente es así, o sea, velo del lado generoso o del lado... o del lado frío de los intereses, o de las dos cosas al mismo tiempo, y acá se ve de manera palpable cuáles son los problemas intrínsecos de Bolivia, más los que Bolivia termina exportando como producto del golpe. Qué impunidad del gobierno boliviano, ¿no? Es decir, ¿cómo proceden? El gobierno boliviano, así como acá se usa la resistencia a la autoridad, o se usaba en el gobierno de Macri, a cualquier pibe, sobre todo con gorrita para atrás, meterle resistencia a la autoridad, o por no haber hecho nada, o por preguntarle a la policía, ¿a usted le parece que me tenga que pedir documentos o que me tenga que llevar preso? Resistencia a la autoridad. Y con eso metían a los chicos en lo que los abogados llaman el túnel penal. En Bolivia se está usando sedición. Y cuando vos mirás el Código Penal boliviano, claro, la figura de sedición es tan amplia que es ante la posibilidad de producir alguna turbulencia en el sistema político,
En casi 14 años de Evo, la figura de sedición no se usó. Y no se usaba para cuestiones callejeras. Ahora se está usando casi como sistema de revoleo. Sí. Yo te imputo con esto y ya con eso garantizo que estés adentro. Y después veo si te dejo adentro, si te pruebo algún delito o no te pruebo, pero sigo acumulando. Pero ya estás adentro. Eso es lo que está pasando. Cuando vos llegaste, estaba leyendo una declaración del secretario de Cultura de Brasil, que el propio Bolsonaro debió echar, porque había copiado directamente a Goebbels. Lo copió a Goebbels. No es que fue goebbeliano, como dicen. No. Lo copió directamente a Goebbels. Hay que tener ganas de leer a Goebbels, ¿no? Es increíble eso. Porque, bueno, filósofos de inspiración nazi, ideólogos, bueno, eso puede ser más común, pero ir directamente a Goebbels, bueno, qué bárbaro. Es una copia textual, casi un plagio directamente. Claro, el tema acá no es el problema del plagio, sino a quién plagió, ¿no? Digo, mismas palabras, con esa idea del heroísmo, de la tierra, del lugar donde naciste, del valor nacional. Sí, que es lo que está ahora. Hipervalorado. Sí. Con la diferencia de que rápidamente Bolsonaro tiene que proceder del mismo modo que proceden todas las extremas derechas mundiales, que es nada que ver con el nazismo. Lo que hizo de entrada Marine Le Pen en Francia fue visitar a la Embajada de Israel, es decir, mostrar que no tienen nada que ver, vamos a decir, el único antecedente histórico que no asumen es el antisemitismo, porque al revés, ellos están empleando todo esto para sus propios fines, ¿no? Sí. Entonces por eso me llama la atención esta referencia tan directa a Goebbels, porque las extremas derechas, sus figuras son los extranjeros, los inmigrantes, pero nunca los judíos. Claro, Biondini acá, por ejemplo, ya no lo hace. Biondini cambió, y Alejandro Biondini partió neonazi, pero ya no tiene la esvástica, tiene algo parecido a la esvástica, y ya trata de diferenciarse y trata de plantear un vocabulario parecido a este, ¿no es cierto? De ese vocabulario de la tierra, la sangre y la supremacía nacional, pero se cuida de no aparecer como antisemita. No, eso es que no. Ese momento ya terminó. En la extrema derecha actual, la variable, el mismo lugar que ocupó el judío del nacionalsocialismo lo ocupan otros. Y el mecanismo es parecido, ¿no? El mecanismo es exactamente igual. Es la misma lógica, pero sí. El exterior amenazante es el inmigrante, el gitano, el magrebí, el africano. Es decir, los que no encarnan ningún poder. Claro. En cambio, la cuestión con practicar el antisemitismo, yo creo que la propia ultraderecha actual se encargaría rápidamente de no... Porque además se definen como demócratas, es decir, la nueva también variable es que esas extremas derechas disputan el espacio democrático, no apelan a figuras. Disputan votos, ¿no? Claro. Sí. Están dispuestas a dar una batalla cultural y a ganarla y a generar consensos. ¿Vos viniste hace cuánto a España? Hace un tiempito ya, pero no tanto, porque hablamos, estabas en Ostende. Sí, estaba en Ostende, vine hace 3 días, sí. Bien. No estabas en España cuando fue la investidura de Pedro Sánchez, ¿no? En ese mismo, me vine ahí justo cuando ya se iba a producir la investidura. Porque hay una cosa notoria, o lo habrás visto, o lo habrás leído, o lo sabrás porque vivís en España. Sí. Hubo una cosa muy notoria, el interlocutor de muchos de los que hablaron era Vox. Pero además de todo, el interlocutor, dicho así, que me parece que no está en la tradición de la transición española, del 77 para acá, 77-78 para acá, era hablar de franquismo directamente, era Vox franquismo, dicho por parlamentarios del PSOE, dicho por parlamentarios vascos, dicho sobre todo por parlamentarios de Unidas Podemos. Había como una... la interlocución en todo caso era Vox, y la otra cosa que había claramente es al Partido Popular y a Ciudadanos, ustedes son como Vox. Son como Vox. Vox ha logrado determinar
la agenda de los demás partidos de la derecha, la construcción, el modo de construcción político, el tipo de apelaciones históricas a las que hacen referencia, el posicionamiento, es lo que había estado inhibido y latente en estos años de transición, que es el franquismo. Es decir, Vox asume el franquismo, se burló de lo que ellos llamaron la derechita cobarde, haciendo referencia al Partido Popular y a Ciudadanos, y ahora el Partido Popular y Ciudadanos, como tiene que disputar la misma base electoral, también ha asumido eslóganes franquistas, reactualizados, ¿no?, con respecto al nuevo comunismo. Ahora, Vox no se dice franquista, ¿no es cierto? Reivindica sin decirlo. Exactamente, tienen una estrategia retórica así especial, que es que rápidamente uno ve que está el franquismo, pero no lo asume. Evidentemente se opusieron a la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, por supuesto que tienen una mirada sobre el pasado que es evidentemente franquista, pero no sacan el retrato de Franco. No se ponen bajo esa, porque han comprendido que son un fenómeno contemporáneo. Es decir, uno de los temas más preocupantes de la ultraderecha actual, en el marco europeo al menos, es que no se piensan como el retorno de algo que sucedió antes, sino como algo que tiene la posibilidad de proyectarse, que tiene un futuro, que tiene verdaderamente, y sobre todo en la zona etaria entre los jóvenes, donde encuentran muchísimos simpatizantes. Hay una invitación a la desinhibición, a la impunidad, a exhibir con orgullo ciertos valores nacionales y patrios y de identificación con el lugar, que a muchísimos jóvenes que hace tiempo que no tienen ninguna referencia política clara y que se sienten bajo los efectos de la globalización como desplazados y sin lugar, las ultraderechas les ofrecen un lugar de inscripción, una plataforma en donde ellos puedan sentirse de nuevo reconocidos. Y de hecho las cifras van dándoles una cierta razón con respecto a esto. Cuando decís jóvenes, ¿qué decís? ¿Entre 18 y 30, por ejemplo? Sí, entre 18 y 30. Sí. Jóvenes. Y sobre todo jóvenes de los sectores trabajadores, de los sectores desempleados, ¿no? Es decir, los que, digamos, dentro de la composición social están en las zonas más precarias. Si son españoles, un joven sin trabajo que está con una familia de desempleados y que vive en un barrio poblado de inmigrantes, siente que su valor diferencial, su insignia, es que al menos es español y la hace valer. Y ha encontrado el partido que hace valer eso. El partido de lo español, porque en realidad Franco se murió en noviembre del 75, estamos hablando de 44 años y 2 meses más o menos. Y la figura de Franco no fue enarbolada por la derecha en la transición, quiere decir que la figura de Franco como figura misma, supongo yo, corregime vos, debe ser una figura casi inexistente en términos explícitos en España. No tiene ningún valor. De hecho, la derecha utilizaba la expresión la dictadura franquista, ahora no la utiliza más, pero no hay una vía de restauración de la figura de Franco. Lo que sí podría haber, lo que pasa que la extrema derecha española no es como las extremas derechas italianas y francesas. La extrema derecha española siente mucho respeto todavía por Alemania. Lo que sí podría haber es que a la extrema derecha española todavía le falta cierto contenido social, y entonces ir por el camino de la falange, de José Antonio. El otro día, el segundo, que tiene un origen argentino, o es de familia argentina, Ortega Smith. ¿El segundo de Vox? Sí, el segundo. Está Abascal y viene Ortega Smith. Ortega Smith, que además tiene toda la fisonomía del argentino, sí ya hizo una referencia, dijo, no tener patria es un privilegio que se pueden dar los ricos. Esa es una frase de Ramiro de Ledesma, que era el filósofo de la falange de José Antonio.
En los discursos de José Antonio tiene mucho más presencia, como vos sabés muy bien, el nacionalsindicalismo, claro, la apelación a lo social. Es decir, la ultraderecha de Salvini y de Le Pen sí ya tienen estas referencias. La española se mantiene por ahora con la unidad de España, la ruptura catalana, la amenaza vasca, el bolivarianismo de Podemos y el carácter blando y pusilánime para ellos del PSOE, que no le ajusta a los catalanes. O sea, que usa los cucos más bien. Sí. Sí. Un problema que van a tener, que les señaló astutamente Iglesias, es que la monarquía con ese discurso es incompatible. La monarquía se presentó al mundo con los semblantes de la modernidad, de la democracia, y no pueden asumir. Lo que está haciendo la derecha no es asumible por la monarquía. Es toda una paradoja que los republicanos están del otro lado, pero sin embargo no creo que la monarquía se sienta muy cómoda en el discurso de la ultraderecha. O sea que acá pasamos ese trecho que vos decís de... No sé si andará por ahí guardado, pero pasamos el trecho que vos decís de Pablo Iglesias cuando le habla a la monarquía, lo pasamos en este programa, claro, y a mí no me queda claro, me parece que esa fue la triquiñuela, la habilidad de Pablo Iglesias, si le habla a la ultraderecha, a la derecha o a la propia monarquía. Le habló a la monarquía. A la monarquía, porque prácticamente el discurso era, a vos no te conviene quedarte pegado a esto. Sí, le dijo claro, quiso producir una brecha entre ellos. Dijo, es una cuestión de inteligencia, dijo a lo último. Sí. Le hizo saber a la monarquía que por ese camino no encuentran un modo de sostenerse. La monarquía ya no tiene esa, vamos a decir, eternidad que parecía tener antes. Se ha puesto en cuestión desde hace años. Sí. Y si encima ahora los que defienden la unidad de España y por lo tanto la monarquía aparecen con discursos que empiezan a tener esta clara significación franquista, franquismo sin Franco, la monarquía no va a encontrar un lugar. Y entonces Iglesias aprovechó para generar, de hecho hubo un silencio, quedaron impactados todos ellos, no se esperaban. La frase fue sorprendente. Sí, fue muy sorprendente, pero este tipo que defiende acá, ¿no? La frase fue sorprendente porque además está pronunciada por alguien que claramente no es un monárquico. Expresamente es un republicano, exactamente. Sí, siempre insistió en el referéndum sobre la República. Sí, claro, era una frase pronunciada por alguien que decía, y este tipo, ¿es el que nos viene a hablar a nosotros? Claro, pero es un modo de dirigirse por elevación a Felipe, al rey, y decirle, mirá que si estos son los que te van a representar. En un momento hasta lo comparó con Juan Carlos, casi puso a Juan Carlos como modelo, en todo caso mejor aprender de Juan Carlos, que no se pegó a la ultraderecha, fue otra parte. Claro, que toda la operación de Juan Carlos se constituye de verdad como rey cuando aparece frenando el golpe de Tejero, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, esta línea es la línea que alimentó a la monarquía, ser democrática, garante del Estado constitucional. Va a ser un tema complicado ese, sí. Jorge, ¿cuál decís? ¿El de la derecha o el de la monarquía? ¿El de la ultraderecha española? El de la monarquía y la manera en que la ultraderecha ha logrado encantar y seducir al mundo de derechas, incluso al mundo de derechas democrático. Es decir, ese va a ser todo un tema, porque además, si llegara a gobernar la ultraderecha en España, la situación catalana tiene los días contados. Es decir, el independentismo va a crecer de manera exponencial. Y el conflicto se va a hacer mucho más duro. Sí, se radicaliza, claro. Sí. Y los vascos, que hasta ahora se habían mantenido en una cierta serenidad con ese discurso de la ultraderecha, el único que se negó a darle la mano el día de la investidura fue el del Partido Nacionalista Vasco, que siendo de la derecha vasca no fueron nunca franquistas, y miran con muchísimo resquemor a estas figuras de la ultraderecha. ¿Saben quiénes son? Sí, claro. Tiene experiencia propia los vascos de quién es quién en eso. Y son políticos hábiles, aparte. Muy hábiles, sí. Y son políticos hábiles. Jorge, ¿qué se puede tomar qué margen tiene España con el nuevo gobierno? Digo, ¿esta coalición no existe desde 1931? Claro. Lo primero que están tratando de hacer es no parecerse a eso, porque todas las derechas, las ultraderechas y las ultraderechas de las ultraderechas están tratando de evocar eso. Y ellos Pablo Iglesias habló de
esta experiencia que hace muchas décadas que no se produce en España, Claro, pero no nombró la República. claro. No, ellos están tratando de... Hay semejanza con lo que pasa con nuestro gobierno en Argentina. Están tratando de mostrarse como verdaderamente competentes desde el punto de vista administrativo, técnico, solventes desde el punto de vista económico, intentando resolver muchos problemas estructurales que quedaron después de la famosa crisis mundial del 2008 y que no quedaron nunca más resueltos en España. Entonces, más bien lo que intentan vehiculizar ahora es como una recomposición del estado del bienestar. No es la izquierda que viene a producir un nuevo tipo de corte con el capitalismo o de avanzar hacia una zona que podríamos tener como horizonte el socialismo, sino de ver si el estado de bienestar, que viene sufriendo en los últimos años desde la caída del muro severos golpes, es susceptible de nuevo de tener... ¿Y en qué cosa, Jorge? Estaba hablando con Jorge Alemán, ¿en jubilación, por ejemplo? ¿En jubilación, en salud? ¿En no qué temas? tienen... para la caja de jubilación quedan 2 años. Como no haya un cambio estructural de la economía, dentro de 2 años no se pueden pagar. Ajá. Es decir, tienen varios problemas estructurales. Tienen una tasa de desempleo del 20 y pico %. Tienen una... 20 y pico % es la que había cuando arrancó Felipe González en el 82. No la pudieron resolver. Claro. Tienen un significativo trabajo, como se dice en España, en negro. Luego tienen una política fiscal que sigue siendo muy desigual, porque evidentemente las empresas, muchas de ellas, las más importantes, no declaran en el país. Luego los impuestos a los patrimonios son absolutamente desiguales. Es decir, tendrían por delante, desde el punto de vista incluso administrativo europeo, copiando algunas cosas de la Europa del Norte, muchas cosas que resolver en este aspecto, para volver a garantizar el funcionamiento. La sanidad pública, que era bastante buena en España, era bastante sólida, se ha deteriorado muchísimo. La escuela pública también se ha deteriorado muchísimo. Todo esto en el marco europeo. Sí. Sí. Entonces, en ese aspecto es curioso, pero a la izquierda le tocaría como una tarea de regeneración, de reconstrucción. No es una tarea de ruptura, es una tarea de recomposición de cosas que hubo en otro tiempo en España. O sea que en eso, salvando toda la distancia, se puede hacer un paralelo administración Fernández, administración Sánchez. Eso digo. Sí, porque mientras... Teniendo en cuenta que España queda en Europa, que el PBI español es otro, pero es lo mismo. Mientras la derecha te acusa de que va a volver el populismo, hay muchas cosas similares. Va a volver el populismo, se van a producir, se va a dilapidar el gasto público, se va a disparar el gasto público, se van a elevar los impuestos de manera arbitraria. Este es todo el discurso del neoliberalismo de derecha y ultraderecha, porque al final hay un marco neoliberal que funciona como el paraguas de todas las estructuras de la ultraderecha. Por eso no pueden ser José Antonianos. Entonces sí, ahí habría con nuestro proyecto aquí una semejanza, porque ellos lo que tratarían es de recomponer el Estado, de tratar de situar un nuevo tipo de... Está todo el tiempo presente los jubilados, están todo el tiempo presentes la escuela pública, está todo el tiempo presente la sanidad pública, y se ha añadido el problema de violencia de género, que sí es un problema estructural gravísimo, y también las desigualdades regionales, que siguen siendo importantísimas en España. Y el tema del cambio climático está en crecimiento en la agenda también, ¿no? Sí, lo ha asumido Podemos con muchísima fuerza, porque hay una generación joven que, como está esta desafección de la política, la vía de ingreso al campo de la experiencia política viene ahora por la cuestión feminista y la cuestión ecológica. Es decir, son las dos nuevas, vamos a decir, puertas de entrada para ese ámbito que va de los 18 a los 30, ¿no? De pensar un mundo que sea
más vivible y que sea más igualitario, ¿no? Seguimos con Jorge Alemán, conversando Jorge Alemán en el estudio, en presencia, aquí física. El 23 también va a estar, el 23 es jueves, 23 de enero, 20 horas, Auditorio Beethoven, Santa Fe 1452, ya lo vamos a repetir, pero así ya se lo anotan si quieren. Jueves 23 de enero a las 20, Santa Fe 1452, Auditorio Beethoven, el problema de la emancipación, fantasma, ideología, que es una pregunta. ¿Cómo se lee esto? Sería como una pregunta, ¿viste? La ideología parece ser que está para reproducir las relaciones sociales de producción, pero no alcanza ese concepto, porque en la ideología también ingresan factores más oscuros, como son las propias identificaciones, los rasgos familiares, el mito personal con el que has construido tu vida. Entonces toda la teoría de la ideología que se hizo desde el marxismo es insuficiente para dar cuenta de cosas todavía más propias, más personales, más propias de tu propia novela familiar, que también juegan su papel, ¿no? Y además tienen en común esta ideología y el fantasma, que son como formas de significar tu vida muy difíciles de mover. Es decir, todo el mundo se convence y lee aquello de lo que ya previamente está convencido. Es decir, que hay ciertas posiciones que constituyen una especie de macizo, decía Marx, el macizo ideológico, ¿no? Es decir, que te digan lo que te digan, tu posición es inamovible. Sí. Bueno, estos estados de inercia, estas formas donde de golpe el sujeto queda fijado a algo, son las que me interesan investigar, porque nos pasa a todos, ¿no? Bien, esto es 23 de enero. Buenas tardes, Martín. Dice Liliana de Boedo, gracias por la nota a Hugo Molares, antes el padre de Facundo, detenido en Bolivia. Terrible lo que le está pasando. Un lujo escuchar alemán siempre. Abrazo, Liliana de Boedo. Muchas gracias, Liliana. Y, a ver, hola Martín. Héctor de Avellaneda escribe: buenas tardes, felicitaciones por la visita de hoy. Traslado felicitaciones a la visita. De acuerdo a lo que refirió Jorge con respecto al crecimiento de la adhesión de jóvenes a la ultraderecha española, eso no podría ser compensado en el largo plazo con el hecho de que el voto conservador está concentrado en los mayores de 75 años. Héctor de Avellaneda pregunta esto al 1132 530. Sí, lo que pasa es que lo que se empieza a ver es que el voto conservador, ese concentrado en las personas mayores, era el voto clásico conservador, sí. Pero esto de la ultraderecha es el voto nuevo, es un voto nuevo y es un voto desinhibido. Hay que entender ahí que hay un aspecto nuevo, que mientras la izquierda está inhibida porque tiene que controlar cómo hablar, cómo decir, cómo no ofender a determinados sectores, cómo toda esta cuestión, el lenguaje inclusivo, hablar de la manera pertinente. La derecha por primera vez ha asumido la bandera de la desinhibición. No se propone hablar descontroladamente y decir, expresar sus pulsiones directamente. Esto es lo que engancha mucho a los jóvenes, que se sienten en muchos casos acorralados porque no pueden hacer ya las mismas bromas que hacían antes, porque no se pueden expresar de la manera en que se expresaban antes, etcétera, etcétera. Ahora, eso pasó acá también, o pasa, si uno toma a Patricia Bullrich, si querés, para tomar dirigentes, no para tomar a los que votan. Digo, hay o el propio Miguel Pichetto en algún momento, porque no lo decía antes, por eso estoy tomando casos donde ellos mismos cambiaron su discurso. No sé si pensaban exactamente igual lo mismo, ¿no? Porque en algún caso sé y en otro no. Digo, pero claramente, si uno analiza lo que pasa hoy, más allá de la figura de cada uno, hay una desinhibición cada vez mayor en esto. Ellos son los candidatos. No jodamos, digamos las cosas como estos son. Estos dos nombres que acabas de dar, a mí me parece que son los que podrían encarnar en Argentina esta modalidad política de la que estamos hablando. Tanto Bullrich como Pichetto podrían ir a esta... De hecho, Pichetto ya hizo su coqueteo con ciertas formas de xenofobia, la señora Bullrich también. Y acá, Jorge, vos decías,
y hablábamos, en España el margen es, no lo dijiste vos, lo interpreto yo, el margen es chico y el deseo es reconstruir en lo posible partes del estado de bienestar, jubilación, salud, marcabas vos, educación. ¿Y en la Argentina? ¿Cómo estás viendo que estás? Vos estás de paso, pero no tanto. En Argentina se añadiría un problema que no hay en España en este orden de gravedad y que tiene, vamos a decir, un trasfondo ideológico muy serio, que es el problema de la seguridad. Porque, por ejemplo, eso en España está más resuelto. Un barrio popular reivindica que haya policía. Los de comisiones obreras, los comunistas, los socialistas, dejan de haber policía en el barrio y la piden, porque la consideran un derecho público. No quieren policía en los barrios ricos, quieren que el chico vaya al colegio y vuelva. Y ese es un derecho ciudadano, y cuando se sienten poco asistidos en eso, enseguida lo demandan. No ven una contradicción entre ser de izquierda y que haya presencia policial en la calle, al revés. Lo que no quieren es que se instale la tendencia que también se manifiesta en Europa, de que haya lugares protegidos, ¿no? Es decir, la protección. Bueno, ese es un problema que en Argentina reviste una gravedad mayor, que lleva muchos años sin resolverse. Es un problema estructural. Es decir, Europa tiene un mecanismo distinto, que funciona la represión. Es decir, a vos no te molestan, pero un tipo patea un basurero. Eso lo he visto en París. Un tipo de golpe estaba borracho, pateó en el metro un basurero y en un minuto ya estaba contra la pared y con las esposas. Aparecieron 5 tipos, ¿no? Sí, de la nada. Eso sí, aparecen de la nada. Sí. Entonces, en cambio, yo a veces recorro a la noche aquí con algún amigo o amiga que tenga auto, que me llevan desde lejos, y veo un patrullero. Solo empiezo a ver patrulleros en el centro. Entonces no termino de comprender muy bien, me faltan los datos verdaderos de toda esta cuestión, pero siempre digo, me sorprende que no sucedan más cosas, porque no es que son más civilizados allá, es que verdaderamente tienen un aparato represivo que funciona, que no está además comprometido con la corrupción, está sindicalizado, que me parece que es un aspecto importante también, y que procede con mucha eficacia. No te molestan para cosas que no andan ni pidiendo documentos, ni importación de cara, aunque a los extranjeros sí, ya los molestan más, ¿no? Pero a veces, de manera, es decir, por ejemplo, los del Top Manta saben qué días tienen que salir corriendo y qué días pueden trabajar tranquilos. La misma policía regula un poco esto. Es un aparato represivo, pero el Estado, el propio Althusser lo describía muy bien, no solo funciona con aparatos ideológico-culturales, necesita cierto nivel de coerción, porque si no, la coerción se desplaza al tejido social y la vida se vuelve insostenible. O sea que cierto monopolio de la violencia tiene que haber, ¿no? Hay que encontrar la racionalidad adecuada para ese monopolio de la violencia, ¿no? Y yo pienso que, bueno, el problema añadido en Argentina, además de la salud, es decir, todo aquello que el capitalismo no debería manejar nunca, que es la salud, la educación, lo climático, todas estas cosas, si se dejan en manos del capitalismo, vamos hacia la destrucción. De la mano del lucro, si vos. Claro, claro. Es decir, todo lo que el capitalismo no debe manejar es lo que intentará el estado de bienestar recomponer. Se añade en Argentina un problema muy serio, que es el problema de la seguridad, ¿no? Es decir, es como si no se pudiera, por un lado, legitimar la represión. Tampoco esta teoría progresista de que solo transformando la sociedad se puede verdaderamente frenar el delito, peca un poco de idealismo. Es decir, tiene que haber, por supuesto, una gran transformación de la sociedad, tiene que ser más igualitaria, tiene que haber oportunidades, pero después el mal tiene su propia presencia, tiene su propia especificidad. A veces en la policía. Bueno, aquí está ese problema, además. Está eso. Y respecto al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ¿estás entre los pacientes o los impacientes? Como diría Perón,
¿Entre los apresurados o los retardatarios? No, esta vez yo entre los pacientes. O sea, entre los pacientes. No me considero tan importante como para pedir cuentas, sentir que me deben explicaciones, realizar críticas mordaces. No. O sea, yo soy un promotor en este momento de la adhesión al proyecto, es decir, si la derecha no le quiso dar ni siquiera lo que en cualquier país democrático antes se daba, que eran los 100 días, o la famosa, bueno, esa tregua que se da al principio, no se la dio a la derecha. Sí, no, acá de luna de miel, ni una noche. Claro, ni una noche. No tiro ni una noche, tampoco Nada. me quiero sumar yo a ese procedimiento y pedir que funcione ya todo y que se resuelva todo, me parece. Y después también hay que hacer un ejercicio de humildad, de que hubo algo en donde no es lo mismo. El kirchnerismo fue un fenómeno excepcional, ¿no? Donde fuimos convocados personas que tal vez no nos hubieran convocado nunca. Es decir, que no nos podemos acostumbrar a eso. En realidad fue un milagro que nos convocaran. Nosotros no somos, o por lo menos yo, esto es lo que le decía a mi querido amigo y admirado Horacio González, que nosotros no somos personas convocables. Nos convocó una cosa que fue misteriosísima y Vos sabés que decía Néstor Kirchner al respecto, ¿no? Néstor decía, mirá si seré irresponsable yo que convoco a estos irresponsables. Claro, perfecto. Es eso? Claro. No conocía esa anécdota. Mirá bueno, si seré irresponsable. Pero yo creo que nos hemos acostumbrado mal, que no veo de decir, me parece normal que haya un gobierno que quiera establecer como nuevos horizontes, nuevos personajes, encontrar nuevas formulaciones, y que eso, bueno, por supuesto que los que estuvieron antes ya sienten el desdén, ¿no? Y yo, por supuesto, también hay algunas cuestiones que no me resultan del todo claras, ¿no? Es decir, no voy a ser ingenuo en esto, pero no me parecen relevantes. Las que no me parecen claras, me parece que hay que darles tiempo para ver. Por ahí todavía no están claras, pueden mejorar. No están, claro, exactamente. Pueden empeorar o mejorar, claro, cualquiera de las cosas, es difícil saber. Y ojalá mejoren, porque realmente tenemos una soledad en el mundo extraordinaria. Es decir, ya de entrada eso solo tendría que ser un gran aliciente para estar del lado de los pacientes. Es decir, estamos en un momento en donde hay que atravesar el desierto, ¿no? Es decir, hay que realizar una aventura política mayor, que es verdaderamente salir de un estado de devastación general y encima constituirnos tal vez en un ejemplo, porque si realmente lográramos volver a establecer, digamos, un país digno, bueno, estaríamos participando de una gran aventura, ¿no? Entonces, creo que eso merece la paciencia y el acuerdo que uno debe darle al proyecto. Por lo menos la paciencia con la estabilidad, ¿no? Cosa que parece... Hay una cosa que Axel Kicillof y el propio Alberto Fernández decían en la campaña, que el primer objetivo, frenar la caída. En realidad no hubo promesas inmediatas, pero claro, ni de lejos, ni de crecimiento, ni de justicia social profunda. Era frenar la caída y atender urgencias, o la prioridad del hambre, que es lo que estaba diciendo recién, ¿no? En todo caso, por ese lado. Sí, desde luego. A mí me parece que yo veo algunas cuestiones alentadoras. Es decir, creo que hay otro modo de pensar las cosas, creo que hay otros discursos, creo que lo de los precios cuidados se está tratando de hacer con seriedad, lo de la tarjeta alimentaria también, creo que la posición internacional de Argentina es bastante lógica, y creo que en general los señalamientos que hace Alberto sobre el estado de la situación son muy pertinentes. Hay que entender que es dificilísimo desde el punto de vista de la retórica política, por un lado, describir con todo rigor el desastre que hizo el macrismo y a la vez proponer un resurgir, que el ave fénix vuelva a remontar vuelo. Es decir, que estamos en un trance dificilísimo, que por un lado hay que describir todo el desastre producido y a la vez tampoco quedarnos solo con eso, sino ver la vía de salida de todo esto. Y bueno, yo comprendo que es un lugar dificilísimo el que han asumido, ¿no? y que tienen que ser apoyados. Ojalá nos podamos dar el gusto de la crítica cuando las cosas
Cuando la caída se pare y empiecen a funcionar algunas cosas, tal vez podamos hacer algún comentario que sea pertinente. Buenas tardes, dice Daniel de Valvanera. Dice, comparto todo el diagnóstico que hizo el señor Jorge Alemán, pero no solo a mí me inquieta la situación de los presos políticos o detenidos arbitrariamente. No solo, supongo que eso. A mí me inquieta la situación de los presos políticos o detenidos arbitrariamente. Está usando las dos formas que hay estos días, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar a pensar esta situación? Felicitaciones, Daniel de Valvanera. ¿Cómo nos puede ayudar a pensar esta situación? Bueno, lo que pasa es que ahí también es un problema de tiempos. Yo entiendo que tiene que haber una militancia a favor de la libertad de los presos políticos. Doy un ejemplo más inmediato para mí. Yo en España firmé una solicitada a favor de la libertad de los presos políticos catalanes. Pero no me voy a poner en contra de este gobierno porque no los indulte. Entiendo que habrá que encontrar la coyuntura donde las correlaciones de fuerza den o abran la posibilidad de que salgan en libertad. Por lo pronto, evidentemente, me desmarqué del gobierno que apoyo firmando esa solicitada. Y pienso que es absolutamente legítimo aquí también pedir por la libertad de los presos políticos, porque no siempre uno tiene que coincidir en todos los actos de su vida con el proyecto del gobierno. Ahora, hay una cuestión de tiempos que no van juntos. Ojalá se den las condiciones. Yo no creo que el gobierno esté en una lógica como para poder indultarlos con un decreto del Ejecutivo. Me parecería que eso lo debilitaría mucho, como tampoco considero que en España el gobierno nuevo pueda decretar así por las buenas el indulto de los presos independentistas. Sí creo que puedan generarse condiciones. Uno de los temas pendientes es la cuestión judicial en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Es decir, que habrá que ver cómo se generan esas condiciones, ¿no? Bien, aquí aclara, porque yo hablaba de la envidia, porque Fabián de Valvanera está en Mar del Sur. Dice, un lujo que no permití que la macrisis me privara. En enero, cueste lo que cueste, estoy en este lugar soñado. Abrazo grande. Renovamos o renuevo yo la envidia. No sé si vos compartís la envidia, yo por lo menos sí. Gracias, Martín. Siempre imperdible programa. Gracias. Alemán, siempre tan esclarecedor. Bueno, hora de la charla el jueves 23. Hora de la charla el jueves 23 es a las 20 horas, efectivamente. A las 20 horas, Santa Fe 1452. El 23 de enero. A esa hora, Alberto Fernández va a estar participando justo el 23 de enero de otro acontecimiento, pero mundial, que es la reunión de líderes en Jerusalén, en el Yad Vashem, en el Museo del Holocausto de Jerusalén, uno de los museos más impresionantes del mundo, sí, creo yo. La verdad, sobre todo la sala de las velas, sí, sí, y los espejos, para quienes hayan estado hayan visto eso. Iba a estar hasta ahora, por lo menos, según estuve leyendo, junto con Vladimir Putin, junto con Emmanuel Macron, y además la conmemoración, que es unos días adelantada, porque es el 27 de enero, no sé por qué hace el 23 exactamente, esta vez, pero son 75 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Sí, cuando llegaron los rusos. Uh-huh. Me parece una fecha justa que sea cuando llegaron los rusos, y me parece fundamental que el presidente de Argentina esté allí, porque siempre nos va a concernir Auschwitz. Después de aquello, todo está, digamos, atravesado por eso, y en nuestro país además tenemos sobradas razones para estar presente en esa conmemoración. Te pregunto esto porque hoy vi en redes, sobre todo, en redes entre simpatizantes del gobierno, algunas discusiones sobre, está bien lo de la conmemoración del Holocausto, pero ¿por qué justo Alberto Fernández tiene que ir a Israel? Pero eso es una confusión grave también, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Es decir, el Holocausto es un fenómeno que concierne al mundo, y hay que reconocer toda la legitimidad de que se conmemore en Israel. Esto no quiere decir que uno avale después en todos sus diversos alcances la política del Estado de Israel. Es decir, me parece que es no va para suscribir. Es como lo que se decía antes de los presos políticos. Estos presos políticos no los puso Alberto en prisión,
No es el gobierno de Fernández el que puso en prisión a los presos políticos. Lo mismo, el holocausto trasciende el Estado de Israel actual. Es decir, me parece que es un honor estar en Jerusalén y participar de esa conmemoración. Te preguntaba esto porque hoy vi algunas... no puedo entender bien qué lógica, y qué sería, que eso implicaría una adhesión a... Claro, es lo que vos decías recién, exactamente, que eso implica por qué elige Israel como primer país y esto estaría legitimando la vulneración de derechos de los palestinos. Esa sería más o menos el resumen de lo que leí. La verdad que me parece confundir cosas. Estar en la conmemoración del Holocausto no tiene nada que ver con el tema de Palestina y el Estado de Israel. La verdad que no. Agrego, no suelo hacerlo, pero agrego mi opinión en esto. Prefiero preguntar, opinar, pero en este caso me dan ganas de opinar, si usted me permite, sí, claro. Señor invitado. Pero además me parece una muy buena forma, con Israel en algún momento hay que hacer borrón y cuenta nueva en un sentido, me parece. Hay una tradición peronista por otra parte, Perón es el primer presidente latinoamericano que reconoce al Estado de Israel. Y la tradición peronista, al revés de los prejuicios en contra y a veces de los propios peronistas, la tradición peronista es una tradición de relaciones cordiales con el Estado de Israel, más allá de posiciones salió un políticas. libro al respecto del rector de la Universidad de Tel Aviv, claro. Los muchachos judíos peronistas, muy informativo al respecto. Por un lado está eso, y por otro lado, llegar a Israel coincidiendo en la conmemoración de la liberación de un campo de concentración, viniendo de un país que tuvo campo de concentración también, como la Argentina, supone una sintonía espiritual que y va además más allá esa de otro fecha tema, es interesante porque es reconocer algo que no está lo suficientemente bien reconocido, que es la participación de los rusos en la liberación del nazismo y de los campos de concentración, ¿no? Es decir, ahí hay una ingratitud histórica. Los rusos pusieron muchos muertos. 20 millones de muertos, cada uno de los cálculos. Sí, ¿no? sí. La famosa historia de los 20 millones, que fuimos criados en un cine en donde los héroes eran los norteamericanos y el desembarco en Normandía, pero realmente, salvo la película que hicieron los alemanes sobre Hitler, en donde se ve el momento en donde Hitler, desesperado, quiere ir a negociar con los rusos y los rusos dicen no, ya es demasiado tarde, ahora vamos a entrar a Berlín, que es un gran momento, ¿no? Así es. Jorge, como siempre, enormes gracias y un placer que hayas estado acá. Es un gusto y es un honor. Muchísimas gracias. Jorge Alemán con nosotros.